Primera de Samuel, capítulo 25, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medias de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío,
sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová te haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mí, de venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibido David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí, él tenía banquete en casa como banquete del rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él. Y se quedó como una piedra, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Leímos hasta el versículo 44, leímos todo este capítulo 25 de Primera de Samuel. Empieza de una manera trágica, ¿no? Empieza hablando, bueno, no trágica, realmente no es una tragedia para un justo la muerte. El primer versículo anuncia la muerte del profeta.
Dice el primer versículo, murió Samuel. Esas son las dos primeras palabras de este capítulo 25. Murió Samuel. El gran profeta Samuel. Cuando miramos el capítulo 1 de Primera de Samuel, vemos la historia de cómo fue el nacimiento de Samuel. Pero aquí, bueno, tristemente murió. Tristemente, no vamos a seguir viendo. Sí, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo de Samuel. Ya se van a dar cuenta, se van a sorprender. Se van a sorprender. Pero bueno, hasta ese momento vimos al gran profeta Samuel. ¿Y qué pasa? Aquí David está todavía con 600 hombres. Ya sabemos qué característica tenían esos 600 hombres. Pero dice que 200 se quedaron con el bagaje y 400 fueron a matar y a destruir todo lo que tenía Nabal. Hay personas que se aterran de esta expresión. ¿Cómo así que David fue a destruir a todos? A todos. Iba a destruir. ¿David a quién iba a destruir? A todos los de Nabal. A Nabal y a toda su casa. Dice, no le iba a quedar un hombre vivo. Iba a destruir toda su casa. ¿Sí? Y ustedes ya saben qué es casa. Algunas personas ya saben qué es casa y qué es familia. La casa involucra los criados, los siervos, los nacidos en casa, los comprados, los adquiridos por dinero. La casa es más grande que familia. Cuando dice la palabra, serás salvo tú y tu casa, se está refiriendo a algo más grande que familia. Tú y tu casa no es tú y tu familia, como muchas personas malinterpretan. Serás salvo tú y tu casa, algunas personas piensan, serás salvo tú y tu familia. No, no se refiere a eso, no. ¿Sí? Y acá podemos ver la sabiduría que Dios le dio, ¿a quién? A Abigail. Nabal, ¿cómo reaccionó? Nabal reaccionó como una persona insensata. Eso es su nombre, Nabal. Él era ciertamente del linaje de Caleb. Y ya sabemos quién es Caleb. Junto con Josué, los dos que pudieron ver la tierra prometida. Porque tuvieron un corazón diferente al resto del pueblo que andaba. El resto del pueblo por donde andaba la mayoría. Pero Josué y Caleb no. Y Nabal era del linaje de Caleb. Pero a pesar de que Nabal era del linaje de Caleb, era insensato. ¿Cómo dicen los mismos criados de Caleb? No sé si vieron una diferencia entre Caleb y Naamán. Ya hemos visto 2 de Reyes capítulo 5 donde aparece Naamán. ¿Qué dice la palabra de Naamán? Dice, él también se enojó, su punto de vista era diferente, pero sin embargo, Naamán pudo escuchar a sus criados. Sus siervos le dijeron, si te pidiese alguna cosa grande no la harías, ahora cuánto más que te dice que te zambullas 7 veces. Si te zambulles 7 veces serás limpio, zambúllete 7 veces y vas a ser limpio. Él escuchó, se le quitó la ira, botó su pensamiento, se negó a sí mismo. Él se rebajó, Naamán se rebajó, ¿a dónde? Al nivel de sus siervos. Él escuchó el corazón de sus siervos, recibió la palabra de sus siervos. ¿Sí? ¿Quién? Naamán. Pero Caleb, de Caleb no, Nabal era del linaje de Caleb. Pero Nabal, tristemente, Nabal no. Nabal, ¿qué decían sus siervos, los criados de Nabal? Decían, no hay quien pueda hablarle. Así dice, ¿no? Es un hombre tan perverso, es terrible lo que dice, ¿no? Tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ya saben la característica de una persona perversa delante de Dios. Una persona que solo se oye a sí misma. Vamos a leer ese versículo 17. Vamos a leer. Dice el versículo 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Es decir, esos mismos criados de Nabal también iban a morir. Dice, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. ¿Quieren conocer las características de una persona perversa? Una persona que no se le puede hablar. No se le puede hablar. El común de las personas, sin darse cuenta, puede argumentar. Todo se puede argumentar. Ustedes han visto de pronto en un juicio un abogado defensor y un abogado acusador. El uno reúne argumentos para convencer al jurado. El otro también. El uno para acusar, el otro para defender. Gana el que mejor presente el caso, el que mejor argumente. No sé si han visto en las películas cómo dramatizan esa escena y realmente gana el que mejor argumente.
En muchas películas muestran cómo alguien que realmente es culpable, debido a que tiene un muy buen abogado, es absuelto porque el abogado sabe mover las palabras y los argumentos de tal manera que puede hacer ver lo blanco como si fuera negro. Sí, ese es un excelente abogado. Humanamente se considera un excelente abogado aquel que hace eso, ¿no? El que puede ganar el caso. Si lo ponen a acusar, hace que lo acusen. Así fuera inocente, hace que lo acusen. Y si estaba defendiendo y era culpable, presenta tantos argumentos que a ese culpable hace que lo absuelvan. Hace ¿sí? O hace que acusen o hace que absuelvan. O hace que acusen a un inocente o hace que absuelvan a un culpable. Ese es el poder argumentativo y convincente, el poder de convencer a las personas. Los abogados conocen, un buen abogado, buen abogado delante de los hombres, entre mejor abogado es, mejor argumentación tiene. Realmente esa característica está dentro de todas las personas. Toda persona puede argumentar. La persona que fácilmente habla y habla y habla y habla, esa persona difícilmente puede recibir. ¿Por qué? Le van a hablar, hay tiempo para hablar. Una persona sabia sabe diferenciar cuándo es el tiempo para hablar y cuándo es el tiempo de callar. Pero si en el tiempo de callar habla, esa persona siempre va a quedar bien delante de todo el mundo. No puede recibir exhortación. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio una tarea: exhortaos unos a otros. Es necesario la exhortación, es necesario. Si la iglesia si nosotros mismos en la iglesia no nos exhortamos, nos corrompemos. Porque necesitamos que otra persona que logra ver cosas que nosotros no vemos, nos la haga ver. ¿Usted por qué está haciendo así, así? No ve que en la palabra dice, con la palabra. La exhortación no es un regaño. La exhortación es hacernos ver con la palabra cómo estamos equivocados. Esa es la exhortación. Cómo estamos descarriándonos. La exhortación es como la vara que tiene el pastor. Esa vara, los pastores tienen una vara con la cual le pegan a las ovejas para encarrilarlas. Esa es la exhortación. Si la oveja es muy terca, la vara tiene un ganchito así y con ese gancho puede coger a la oveja del cuello. Si ya la oveja no obedece, la entra a la fuerza. Ese es el papel de la exhortación. Por eso dice la palabra exhortaos unos a otros. La persona que no se conoce y que está acostumbrada a argumentar y argumentar, en el momento que le van a llamar la atención, usa la argumentación. Peor si la mezcla con astucia. Si la persona sabe detectar cómo presentar su argumento delante de las personas o delante de la persona que le está exhortando. Nabal tenía una característica: nadie le podía hablar. ¿A qué persona no se le puede hablar? A una persona que argumenta y argumenta, una persona que siempre quiere quedar bien, siempre. Cuando se le va a exhortar, no recibe exhortación. ¿Por qué? Porque argumenta y argumenta y argumenta. En el momento de recibir exhortación, resulta exhortando. Entonces, ¿por qué exhorta? No es momento de exhortar y se da uno cuenta que no está exhortando, porque no empieza a mostrar la palabra, sino empieza a regañar y a usar astucia y a usar argumentación lógica. Pero uno se da cuenta, no está usando la palabra, realmente no está exhortando. No sé si se han dado cuenta de esa característica. Nabal presentaba esa característica. Nabal no había persona que pudiera hablarle. ¿Y cómo dice la palabra? Esa es la característica de una persona perversa. Por ejemplo, acá en este perfil nosotros anunciamos el Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es la única forma de que las personas puedan ser salvas. Las personas no pueden ser salvas por algo que hagan, solo por creer en el Evangelio. Si una persona logra creer la palabra de Dios, esa persona recibe la salvación. Pero tiene que oír para poder creer. ¿Y cómo va a poder oír una persona que está acostumbrada a hablar y que nadie le hable? Habla, pero nadie le puede hablar. Eso es, ¿cómo dice acá? ¿Cómo dice el versículo 17? Nuestro amo dice: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, porque él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero si una persona no puede oír, cuando es el momento de oír, si no puede oír, en el momento de oír le da por hablar. No sé si ustedes se han dado cuenta
que precisamente acá, en estos en vivo, nosotros estamos explicando el Evangelio y le abrimos el canal a las personas para que nos hagan preguntas. Les decimos, si tienen preguntas, se lo hemos dicho en varios en vivo, si tienen preguntas me pueden escribir directamente a mi WhatsApp. Y cuando alguien pregunta por el WhatsApp, también le decimos cómo puede guiar fácilmente en nuestro perfil. Aparece un muñequito de un teléfono. Toca ese muñequito y ya directamente guarda el teléfono y me puede escribir al WhatsApp. Y le contesto con un audio y me puede hacer las preguntas. Hay un espacio para hacer preguntas. Hágase todo decentemente y con orden. Hay un espacio para hacer preguntas. Pero acá estamos explicando capítulo a capítulo de la Biblia. Hay personas que no les interesa que avancemos, no les interesa que se explique, ni siquiera se dan cuenta que lo que le vamos a explicar es para que sean salvos. Si ni siquiera meditar, reflexionar, solo quieren argumentar y argumentar. Algunos quieren entrar y hablar de que debemos arrodillarnos delante de una estatua. Ah, es que ustedes no respetan a tal y nombran una estatua que tienen, no sé, pongámosle Manoa, tiene una estatua así, Manoa. Ustedes no respetan nuestra estatua. Escuche, escuche. Cuando se habla, el Evangelio se está predicando, en este espacio se predica. Escuche, escuche. Si quieres hacer preguntas, hay un momento en el cual puedes hacer tus preguntas. No estamos diciendo no las hagas, pero no en ese momento. Escucha. Esto le pasaba a Nabal. Dice que él era tan perverso que no había quien podía hablarle. Automáticamente él tenía que decir algo. En el momento de oír, tenía que decir y decir y decir. Y decir y decir y decir. No sé si se dieron cuenta, pero Nabal, ¿qué pasó con Nabal? Dios mismo le dio la paga a su insensatez. David iba, ¿qué es lo que iba a hacer David? David iba a exterminar toda la casa, lo dicen los siervos de David, aquí lo dijeron, el mal está ya determinado contra Nabal y contra toda su casa. Y le dijeron a Abigail, ellos sabían que Abigail era una mujer sabia. Abigail les dijo algo, los regañó, les reprochó. Abigail escuchó atentamente la noticia trágica que le estaban dando sus criados. Ella escuchó atentamente y al escuchar atentamente tomó la decisión. Y cuando oímos el discurso, lo que dice Abigail, podemos ver, Abigail tenía clara la palabra de Dios. Porque ¿quién fue el que ungió a David para que fuera rey? Dios, a través del profeta Samuel, ungió a David para que fuera rey. Inevitablemente David iba a ser rey. Y cuando miramos lo que dice Abigail, nadie más, si ustedes miran, nadie más habla así como habló Abigail. Abigail habló claramente lo que el profeta Samuel ya había dicho. Ella lo dice, porque tú vas a ser el príncipe de Israel, cuando tú estés ahí, acuérdate. Todo lo que le dice a Abigail, David quedó. ¿Y David qué le dijo? Ella que es bendita. Sí, y a los 10 días que sucedió esta escena, Nabal murió. ¿Y qué hizo David? Mandó a buscar a Abigail para que fuera su esposa. Y ella accedió. Él no la iba a obligar, pero la mandó a buscar. ¿Y ella qué dice? Ahí inmediatamente se subió en un asno y se fue con los siervos de David. Lo que ella había dicho no lo decía como lisonja. Suena como lisonja, depende cómo una persona lo interprete. Suena como lisonja lo que Abigail estaba diciendo a David, pero no era lisonja. Abigail sabía exactamente lo que Dios había determinado para David. Por eso apenas le dijeron que para que sea, pues ella ella no se puso a arreglar su casa, no, de una sola se subió a un asna y se fue con David. Lo contrario a lo que hizo los escribas que estaban con Herodes. No sé si se acuerdan, pero en el caso de Herodes, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a nacer, en el momento que iba a nacer, habían 3 magos, dice la palabra, habían 3 magos. Sé que para más de uno se escandaliza con esa palabra, pero sí, habían 3 magos que venían del oriente, venían a Jerusalén, porque ellos vieron la estrella del rey de los judíos. Y ellos siguieron esa estrella porque querían adorar al rey de los judíos. Ellos sabían que iban a ser el rey de los judíos y ellos hicieron un viaje largo. Pero cuando ellos estaban llegando a Jerusalén, ¿ellos qué vieron? Ellos vieron un palacio. Y en el palacio, normalmente ¿dónde viven los reyes? En palacios. ¿Dónde nace un rey? En palacios. Ellos estaban mirando la estrella. Y ellos estaban yendo por la estrella, pero en algún momento vieron el palacio, ya estaban llegando a Jerusalén y ven un palacio. Usaron su lógica, su punto de vista.
aquí es donde tiene que nacer el rey. ¿Dónde más va a nacer? Pues en un palacio. Y entraron al palacio, ¿podemos ver al niño? ¿Ustedes de qué están hablando? Ah, es que vimos la estrella del rey de los judíos y hemos venido para adorarle. Pero ellos no se dieron cuenta que habían entrado al palacio de Herodes, el enemigo. En ese momento Herodes, ¿cómo escuchó la palabra de ellos? Herodes sintió temor. Él dice en la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero no es el temor que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Hago esta pregunta. Cuando en la Biblia dice temor, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice temor? Temor no es sentir miedo. En las películas de terror vemos una escena donde sale alguien tum, 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 y ponen música y alguien detrás de la puerta. O está todo oscuro y la persona entra y cuando cierra la puerta hay una persona ahí detrás de la puerta. Es una escena... Respeto, respeto, respeto. No, no es respeto. No es respeto. Esperar en Jehová es más por ese lado. Escuchar la palabra. Exacto. Admiración. Bueno, precisamente antes de empezar el en vivo, hicimos un video explicando la diferencia entre temor y respeto. Porque la mayoría de las personas tiende a pensar que ese temor es respeto. Pero no es respeto. No es respeto. El respeto, ¿qué es respeto? Humanamente, ¿qué es respeto? Tratar a las demás personas de una manera amable, con consideración. Buenos días, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Eso es lo que la gente ve como normas de cortesía. Y las personas piensan, ay, ese señor tan respetuoso. ¿Por qué llama respetuoso? Porque sonríe, porque hace esas caras. Ay, hola, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La gente piensa que todo ese protocolo, que todo ese poco de normas de cortesía, que eso es de una persona respetuosa. No, no. Eso es de la gran mayoría. La gran mayoría van por ese mismo camino, usan y piensan que eso es lo que es temor a Dios. Pero temor a Dios no es eso. Temor a Dios. Vamos, en esta escena, ya que nombramos esta escena de Herodes, en la escena de Herodes, Herodes tenía temor. ¿De qué tenía temor Herodes? Ah, bueno, hago la pregunta. ¿De qué tenía temor Herodes? Hago esta pregunta. Miro respuestas. Temor a Dios es hacer lo que... reconocer a Dios. ¿De qué tenía Herodes? En esta escena, Herodes, cuando escuchó que el rey de los judíos que iba a nacer, él tuvo temor de perder su poder. Muy bien, no sé quién lo dijo, pero así se debería decir, de perder su poder. Herodes no tenía temor de Dios. Herodes tenía temor. Entonces ya notarán que estamos hablando de dos clases de temor. Herodes tenía temor, pero no era temor de Dios. Herodes tenía temor a perder su puesto. Él era el rey y él no quería perder su trono. Entonces él tuvo un temor. ¿Pero qué clase de temor es el que tiene Herodes? Ese temor que tiene Herodes, ese es el que es el que dice la Biblia que es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No es eso. No es eso. El temor que está experimentando Herodes es en lo que el ser humano llama temor. Eso es lo que el ser humano llama temor. No sé si se acuerden, en el caso de Adán, Génesis 3, nos retornamos hasta Génesis 3. En Génesis 3, ¿qué pasó? El versículo 8. ¿Sí se acuerdan qué dice el versículo 8? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 8. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos rápidamente a despejar esta duda. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice... Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, antes de comer ese fruto, ellos no se escondían de Dios, pero después de comer ese fruto, ellos tuvieron miedo. Satanás, ¿qué dijo? No, ustedes no van a morir. ¿Eso que está diciendo Jehová? Eso es mentira. Así decía Satanás. ¿Qué les dijo Jehová? Jehová les dijo que si comían de ese fruto morirían. No, a ustedes de verdad le creyeron. No, no van a morir. ¿Sabes más? ¿Sabe por qué Jehová les dijo eso? Porque Él sabe que el día que ustedes coman, ustedes van a ser igual a Él. Van a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso que estoy dramatizando es lo que está escrito acá que dijo Satanás. Satanás dijo así. ¿Jehová qué les dijo? Que si ustedes comen mueren. ¿Ustedes por qué le creen a Jehová? No le crean. Ese Jehová es el diablo.
Eso dijo Satanás. Eso dijo Satanás. No, vea, les voy a decir la verdad. Eso que les dijo de que ustedes iban a morir, eso no es cierto. Yo sí les voy a decir la verdad. Yo sí les digo la verdad. Ustedes van a ser igual a Él. Lo que pasa es que Él no quiere que nadie sea igual a Él. Él también me echó a mí, bueno, eso no los cuento, pero Él me echó, bueno, luego les cuento eso. Él me echó porque yo quería ser igual a Él. Bah, ahí les resumo. Pero Él no quiere que nadie sea igual a Él. Entonces, por eso es que Él les dice que ustedes no coman, pero ustedes coman y se van a dar cuenta que ustedes no mueren. Coman y verán que ustedes no van a morir. ¿Quién estaba diciendo eso? Satanás. ¿Sí? Y en el versículo 8, ¿qué dice? En el versículo, estoy haciendo esto como mofa, como burla a una religión que dice que Jehová no es Jehová y que Satanás es Jehová y que así mezclan, ¿sí? Una religión que saca conjeturas de algunos versículos sacados de contexto, entonces arman así conjeturas. Todos esos argumentos de esa religión los hemos demostrado es por no conocer las escrituras, por sacar de contexto versículos. Entonces por eso hice esa especie de bromita. Pero bueno, el versículo 8, ¿qué dice? En el versículo 8 dice que, lo leímos ahorita, ¿no? Dice en el versículo 8 que ellos se escondieron. Dice que oyeron la voz de Jehová y se escondieron. Pero antes ellos se escondían, ¿no? Antes ellos no se escondían, pero después de oír la voz de Dios, ahí sí se escondieron. ¿Qué es lo que vemos en Adán? Adán ya se había separado de Dios. En el versículo 7, sabemos, aparece oficialmente la ruptura, la separación de Dios. Porque ellos comieron. Dios les dijo, el día que coman ciertamente morirás. Ellos comieron y se separaron. En el momento que están separados, viene el versículo 8. Y en el versículo 8 dice, oyeron la voz de Dios y se escondieron. El ser humano tiene como temor. Ay, vámonos, ay, tengo miedo. Ahí viene, ay, Eva, ¿qué hacemos? Ahí viene, ay, Eva, ay, si lo oye. Eva, venga, Eva, venga, ya hay un árbol. Y se escondieron detrás de los árboles. Ese es el temor. Ese es el temor humano. Por eso el ser humano cuando ve la palabra temor a Dios, lo único que piensa es, ay, pero es que a mí me parece tan fea esa expresión, porque yo creo que a Dios lo amamos, pero eso de que temamos a Dios me suena raro, porque el ser humano lo está juzgando desde su óptica. ¿Desde su óptica a qué me refiero? Desde la óptica del hombre separado de Dios. El hombre separado de Dios ve temer a Dios como lo que hizo Adán. Oiga, Eva, mire, ay, Eva ya viene, ay, ¿usted para qué hizo eso, Eva? Así el ser humano piensa, eso es temor, pero no. Ahora, en esta escena de Herodes, él estaba temeroso, pero no temeroso de Dios, él estaba temeroso humanamente. Él no conocía el mundo espiritual, él solamente humanamente. Ahora, ¿quién más aparece en esta escena? Los escribas. Los escribas le dicen a Herodes dónde había de nacer. Le dicen, él va a nacer en Belén, porque así está escrito. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Ah, es en Belén. Entonces Herodes, es en Belén. ¿Qué le dijo a los magos? Vayan a Belén y infórmenme. Cuando ustedes lo vean, sepan dónde está, vienen y me informan, porque yo también quiero ir a adorarle. Apenas se fueron los tres magos, Herodes estaba furioso, porque Herodes realmente lo que quería era matar. En el corazón de Herodes lo que quería era matar a nuestro Señor Jesucristo. No era Herodes, era Satanás en Herodes sin que se diera cuenta. Satanás está en la gran mayoría de las personas, hasta que no reciban la salvación, no son hijos de Dios, sino de quién. No sé si sabían eso. Por eso es necesario recibir la salvación bíblicamente, no por emociones, no por sentir música, sentir lágrimas, hay muchas personas que han experimentado así lágrimas, llanto y creen que ya son salvos. Y les hacemos preguntas conforme a la Biblia, les aplicamos este filtro. Lo que está escrito acá y nos damos cuenta, esa persona no es salva. Pero le han hecho sentir que es salva, Satanás. Pero entonces a través del pastor de esa persona se disfrazó. Sí, Satanás se disfraza de sí mismo para poder engañar. La persona que confía en su propia prudencia, ay no, a mí me gusta, ay no, yo no sé, me está asustando, a mí me gusta mi pastor porque, ay no, es que él es tan linda persona, tan bello, y la música, y así como sentimos, nosotros sentimos que realmente estamos con el Espíritu de Dios. ¿Tú sientes? Lee lo que dice la Biblia sobre sentir. ¿Eso realmente tiene relación con ser salvo? Una pregunta, ya para terminar. Si quieres saber si eres salvo o no, si eres salva o salvo, piensa en esta pregunta. ¿Sabes a dónde va un pecador cuando muere?
bíblicamente, conforme a la palabra de Dios, ¿sabes a dónde va un pecador cuando muere? Si ya pudiste responder, no es necesario que me la digas a mí, pero piensa la respuesta. Ahora una pregunta, honestamente, poniendo a Dios por testigo. ¿Tú eres o no eres pecador o pecadora? Según la respuesta que haya dado a estas dos preguntas, honestamente, medita sobre estas dos respuestas. Y mañana vamos a darte la solución. ¿Cómo salir de esa condición? Bíblicamente. Con la Biblia te demostramos que muchas de las enseñanzas que parece que fueran cristianas no son cristianas. Parece que fueran bíblicas, no son bíblicas. Mañana te explicamos cómo salir de esa condición. Pero medita sobre esas dos preguntas que te acabamos de hacer. Piensa sobre ellas. Y mañana nos vemos. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 7:39. Mañana nos vemos a esta hora menos 39 minutos. A esa hora estamos empezando. No te lo pierdas. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Permite que las personas que entraron hoy por primera vez y que algunos, escuchando la exposición de la palabra, se han sorprendido porque no es lo que están acostumbrados. Permite que mediten en la palabra, que no se queden con su pensamiento, que no se queden con lo primero que les llegue, sino que tengan entendimiento. Dale, Señor, el entendimiento, para que realmente puedan meditar, escudriñar en la palabra, no en los hombres, no guiarse por la vista, no guiarse por lo que sienten, sino guiarse por la palabra de Dios. La única forma de no ser engañados es no apelar a nuestra prudencia. Dice la palabra que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Ten misericordia a todos los que asistieron el día de hoy y permíteles recibir la salvación a quienes aún no la hayan recibido. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.